Buenos días con todos y todas. Este video es para complementar lo que habíamos visto acerca del amor en la clase online y también mediante las diapositivas que habíamos visto. Hay ahorita ya en Educay una tarea subida con un pequeño extracto monográfico, pero muy pequeño, y en función de eso, preguntas que deben ustedes contestar. Para responder esas preguntas necesitan ustedes haber estado en la clase online, evidentemente haber puesto atención, tomar notas como ustedes saben que deben hacerlo, ver este video y, claro, leer el documento. Necesitan hacer las tres cosas. De lo contrario, sus respuestas no van a ser del todo precisas. Así que vamos a comenzar. Habíamos hablado ya del amor en un sentido neurofisiológico. Habíamos visto cuáles son las sustancias implicadas, cuál es el punto de vista biológico, etc. Pero ahora vamos a analizar el amor desde una perspectiva fenoménica. La perspectiva fenoménica no es otra que la perspectiva que simplemente analiza lo que se ve, lo que aparece. Eso significa, de hecho, fenómeno. Lo que aparece, lo que podemos ver. No puedo ver, por ejemplo, las intenciones de las personas ni los pensamientos de las personas. Solamente puedo ver las acciones. Y por lo tanto, eso se llama fenómeno. Nadie niega que puede haber aspectos internos. Es decir, si yo tomo la decisión de dar un paso, eso comienza con algo mental, que es tomar la decisión. Pero al aspecto fenoménico lo que le importa es el paso, fundamentalmente. Aquello que originó el paso es secundario, por así decirlo. Entonces, el amor es un fenómeno psicosocial desde la perspectiva fenoménica, valga la redundancia. Es decir, es un fenómeno que se da en esta combinación, en esta fusión, en esta articulación, las relaciones entre la psiquis, que es algo individual, y la sociedad en la que vivimos, causa un enorme número de relaciones, y por eso es que decir psicosocial es hablar de una categoría en sí, porque no podemos hablar de las emociones humanas como el cariño, el afecto, el odio, por ejemplo, si no es cuando lo hacemos en sociedad. Solo entonces tiene sentido, porque vivimos rodeados de personas e interactuamos. Entonces es un fenómeno psicosocial. Es así como lo podemos empezar entendiendo. Segundo, hay que hacer una diferenciación importante entre si el amor es una emoción o un sentimiento. Instintivamente ustedes saben que el amor es un sentimiento y no una emoción. En la clase, cuando yo les pregunté, algunas personas me dijeron, por ejemplo, que la emoción es pasajera y el sentimiento es duradero, lo cual es cierto. Ahora, desde una perspectiva específicamente fisiológica humana, la emoción es una reacción biológica, es decir, un estímulo es lo que media entre esto. Mientras que el sentimiento es una reacción mental. ¿Qué significa que sea una reacción mental? Que pase por los procesos de concepción, primero percepción, segundo concepción, que pase por un análisis, que pase y que evidentemente se mantenga en el tiempo. En ese aspecto tienen toda la razón. Ahora, una emoción, por ejemplo, una ilusión romántica, se puede volver un sentimiento, por supuesto que sí,
pero también hay sentimientos que crecen desde el principio como sentimientos y que nunca pasan por el estado de emoción, lo cual no significa que aquí no haya euforia como en la emoción, pero puede haber casos en los que el sentimiento desde el principio evolucione como sentimiento. Por ejemplo, cuando las parejas empiezan con una amistad y luego terminan enamorándose. Ahora, lo siguiente es que el amor, desde el punto de vista filosófico, tiene todo que ver con una parte de la filosofía que se llama ontología. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser. El ser es la cualidad esencialmente de estar vivo. Aquí hacemos una excepción, por así decirlo, no muy ortodoxa, pero una excepción. Podríamos decir que el ser es el concepto que tienen en común todos los seres vivos. Ellos son, desde el punto de vista ontológico nada más. Mientras que los objetos inanimados, como las piedras, por ejemplo, no son, solo existen. Es una definición poco ortodoxa, como les digo, porque las cosas que existen tienen que tener una manera por la cual ser. Pero eso es ya un campo mucho más alejado. Así que por lo pronto la ontología es el estudio del ser en cuanto el ser es una cualidad de seres vivos, especialmente de humanos. Tanto el acto de ser como el concepto que viene detrás y las implicaciones de ser. Hay muchos filósofos que se han dedicado a esto. Heidegger, por ejemplo, escribió el ser y el tiempo, una obra excelente. Heidegger fue un filósofo alemán. ¿Quién más? Jean-Paul Sartre escribió en su libro El ser y la nada, el ser desde el concepto de lo que él entiende como nada, que, bueno, ambas cosas son fascinantes. Les recomiendo, si quieren, darse una ojeadita a esos libros, aunque son de este grueso cada uno. Ahora, desde el punto de vista de la ontología y la fenomenología, nosotros debemos plantear el estudio del amor bajo el tradicional planteamiento de causas, síntomas o expresiones y los efectos. Porque lo fenoménico nos lleva a la causalidad, ¿sí? Y el hecho de que el amor tenga un componente pasivo también, porque uno no solo ama, sino que el objetivo de amar es ser amado. Entonces, debido a eso es que nosotros tenemos síntomas y expresiones y no pasamos directamente de causa a efecto, porque está mediado, recuerden esto, por un sentimiento. El asunto es las causas. ¿Qué es lo que causa el amor? Hemos visto las hipótesis de que puede ser producto de la evolución, una forma evolucionada de celo. Puede ser también un producto de la sociabilidad que ya se aprecia en animales superiores y que va aumentando de acuerdo a la escala evolutiva. Puede ser también producto de, teológicamente hablando, de Dios y su cualidad de amor que es colocada en nosotros. Puede ser. O puede ser una cualidad innata al habernos creado Él. Es decir, no necesariamente insuflada después de nacer o desarrollada gracias a Él después de nacer, sino desde el principio. Es decir, todos seríamos
susceptibles de amar. Esas son más o menos las posibilidades que hay. Pero lo cierto es que todo eso puede explicarse en los casos de amor cuando hablamos de necesidades, cuando hablamos de deseos, cuando hablamos de pasiones, cuando hablamos de afectos, cuando hablamos de adoración, en el caso del amor que le tenemos a Dios. Todo eso puede ser explicado así, pero lo cierto es que la causa de por qué se da el amor romántico específicamente es una pregunta a la que tenemos que responder. No sabemos, eso es lo cierto. Los síntomas y expresiones del amor, todos nosotros lo hemos, bueno, tal vez algunos de ustedes no, porque son muy jóvenes, pero cuando lo sientan, lo que experimentarán es una atracción, me refiero al amor romántico, y querrán tener expresiones de atención, de cuidado, de afecto con esa persona y por supuesto todo lo que está en el medio. Es decir, la atracción nos llevará a buscar a esa persona, a pasar tiempo con esa persona y, en teoría, a hacerle saber que nos gusta, impresionar a esa persona para finalmente conquistarla, como se suele decir. Y una vez que esto esté hecho, o a veces antes incluso, la gente expresa, a veces verbalmente, y dice, yo te amo. Hablamos del amor romántico. ¿Cuáles son los efectos del amor? Los efectos del amor son, primero, la felicidad que se siente. Al estar enamorado uno se siente feliz. Ese es el primer efecto en la persona. El siguiente efecto es que como estamos llenos de dopamina todo el tiempo, estamos en buen ánimo en general, pero cuando tenemos problemas con la pareja, tenemos un bajón de ánimo mucho más grande del que tuviéramos en circunstancias normales. Es decir, nos vuelve más vulnerables. Ese es otro de los efectos. Puede una decepción amorosa, en no pocos casos, ha llegado al suicidio incluso. Así que ya pueden irse dando cuenta ustedes de cuáles son los efectos potenciales, si bien son potenciales, pero eso no significa que a veces no se den. Ahora, siguiendo con esto, ¿cómo es que nosotros expresamos estas acciones fenoménicamente? Expresamos estas expresiones, valga la redundancia, fenoménicamente, mediante acciones. Recuerden que estamos viendo todo esto desde una perspectiva fenoménica. ¿Qué características tienen esa acción? Primero que nada, que tienen una intención. La intención es doble. Es para otros, es decir, para la persona a la que amamos y para sí mismo. Porque uno cuando ama, quiere que lo amen también. Uno generalmente no es que ama sin esperar nada a cambio, en el caso del amor romántico, una vez más, porque los demás no son objeto de este video, sino que los tratamos en clase online, como ustedes recuerdan, los afectos de lazos sanguíneos, la amistad, el cariño, las mascotas, etcétera, todo eso ya lo tratamos, así que esto es el amor romántico. Así que es algo doble. Nosotros tenemos una intención para otros y para sí. Por eso es que muchas veces cuando nosotros realizamos una acción para otros, es decir, para la otra persona, y esa otra persona no corresponde, aquí se crea
espacio, aquí se crea un bloqueo. O hay casos en los cuales la intención es para sí. Yo busco a la otra persona para que me quiera. Me acostumbro a que la otra persona sea la que expresa, a que la otra persona sea la que tiene los detalles y me acostumbro a eso. Eso suele pasar también. Y suele pasar mucho en personas, por así decirlo, egoístas en el sentido amoroso, que solo quieren que las quieran, pero estas personas no quieren, por lo menos en la misma medida, expresar o realizar acciones para otros. Me viene a la mente el caso de los gatos. Los gatos vienen y te buscan para que los acaricies y después de 5 minutos te echan el zarpazo porque ya se cansaron. Ellos son un claro ejemplo de que son para sí. En cambio, los perros son para otros y para sí. Los perros dan cariño. Los perros, cuando te quieren lamer, te están dando cariño. Cuando pegan la nariz a ti, te dan cariño. Cuando se apegan, dan cariño. Los perros abrazan. Los perros se muestran felices cuando su amo llega, como que fuera Navidad. Es decir, los perros sí hacen acciones caracterizadas por una doble intención. El siguiente es la efectividad. ¿Qué tan efectivo es la acción que hemos realizado? Efectividad puede sonar un poco a causalidad y a desempeño. Es decir, cuando amo, tengo que amar efectivamente. Y esto se traduce mucho en que el amor a veces se da por sentado. Así que para que el amor, las acciones del amor resulten efectivas, deben tener características como, por ejemplo, la frecuencia. La gente, cuando se enamora al principio, es muy detallista, cariñosa, cuidadosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando pasa, ya da por sentado esas cosas. Es algo que pasa mucho en los matrimonios, por ejemplo. Entonces, la efectividad de esta acción del amor debe ser frecuente. Es lo que aconsejan, por ejemplo, los terapeutas. No debe dejar de hacerse. Debe ser honesta, sino para qué la hacen. Y sobre todo debe lograr el resultado de que la otra persona se sienta querida. Muchas veces, por ejemplo, no expresamos el amor porque damos por sentado. No. Es que mi esposa, si ya llevamos 40 años casados, es lógico que la amo, pues, pero no le digo porque ya eso es cuando éramos muchachos. ¿Ok? Ese tipo de cosas son asunciones. Pero hay otras acciones que sí son amorosas y que no son verbalizaciones. Como, por ejemplo, el caso de que las mujeres cocinen algo para su esposo o el esposo cocine algo para las mujeres. Es un acto, es una expresión de amor, porque, definitivamente, no tengo por qué hacer comida para ti también. O sea, ya hablamos de matrimonios viejos, ¿no? Son expresiones de amor. Y por lo tanto solo tienen efectividad si es que logran ser receptadas por la otra persona y percibidas
intención que tenemos se traduzca en un resultado concreto, sólido, porque al ser humano le sucede mucho que se quede en la intención, y contrario a lo que dice el adagio, la intención no es lo que cuenta. El resultado es que el amor, si todas estas acciones se dan, el resultado es que el amor tiende al mejoramiento de las personas. Lamentablemente, el ser humano ha sido tan conflictivo durante toda su evolución, ha sido tan limitado respecto a sus defectos, que la mayoría de personas se han vuelto conflictivas y terminan sus relaciones amorosas mal, entonces sufren. Pero si el amor fuera manejado como teóricamente se supone debe serlo, tendería al mejoramiento. Por eso es que las personas, cuando están apenas enamoradas y acaban de iniciar una relación, tienen un mejor rendimiento porque tienen altos niveles de dopamina y también tienen altos niveles de oxerina, que es la sustancia que lo mantiene a uno en vigilia. Entonces uno tiene un mejor rendimiento. Por eso es que dicen, y no tiene nada que ver con el amor, al mal tiempo darle buena cara. Porque cuando tú pones una actitud positiva, a pesar de que el contexto no es positivo, eso hace que tu cerebro químicamente segregue las sustancias necesarias, por ejemplo, la dopamina, la sertralina, para que tú puedas realizar lo que estás haciendo de manera efectiva. Cuando estamos enamorados, mejoramos como estudiantes, mejoramos como trabajadores, o por lo menos tenemos la capacidad de hacerlo, porque hay algunas personas que cuando están enamoradas más bien se pierden en ese sopor narcótico del amor. Desde esta perspectiva, el amor tendería hacia la evolución, lo que significa que estaríamos aceptando la hipótesis número 1 de que el amor es una forma de evolución de celo, pero también significa que el amor puede ser algo que vino de Dios y que está aquí para que mejoremos, porque la evolución también se da en el orden de lo espiritual. Así que esto es lo que nos queda pendiente y es uno de los misterios de la vida, pero como les explicaba en la clase, si ya vamos a hablar de un amor general, lo cual nos lleva a un amor universal que tiene varias versiones, cariño, afecto, etcétera, etcétera, amor romántico, entre otras, podríamos decir que el amor es el sentimiento que media entre los humanos. El amor es algo que caracteriza a los humanos y que, independientemente de cuál sea la causa, es vital para su evolución. Vital. Por eso tenemos que aprender a amar. Y se aprende a amar de una manera difícil, porque es empírico, porque es experimental, pero todo el mundo sabe que hay ciertas cosas que permiten que el amor romántico dure, como por ejemplo el respeto, siempre comprometerse a nunca alzarse la voz, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de las que nacen espontáneamente. Bien, con esto finalizamos el tema del amor. Recuerden, ya está en Idukai la tarea y en cosa de una hora subo el link a este video a YouTube y con eso hacen la tarea. Así que mucha suerte, gracias a todos, nos vemos.